Descargo de responsabilidad. No soy dueño de ninguno de los personajes utilizados en la historia, ni de la música de fondo, todos los derechos son reservados a sus respectivos creadores. De lo único que soy dueño es del FIC, del audio del vídeo y de la miniatura del mismo, sin nada más que agregar los dejo con la historia. Capítulo 1, en un nuevo mundo con Mikami no Kitsune. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no siento nada? ¿Y por qué estoy viendo a Aqua? ¿Acaso esto es un sueño? Pregunté en voz alta. No José, esto no es un sueño, me dijo Aqua entre risitas. Un momento. Si esto no es un sueño y estoy viendo a Aqua, eso significa que yo. Sí José, estás muerto, me dijo Aqua con una sonrisa. Comprendo, dije con una cara estoica. Oh, ahora recuerdo cómo es que llegué a este punto, dije mientras recordaba lo que había pasado. Flashback. Era una mañana como cualquier otra y yo me estaba levantando para ir a la escuela como todos los días. Así que después de alistarme salí para dirigirme a la escuela. Todo iba bien hasta que escuché ruidos en un callejón, no le presté atención por lo que seguí con mi camino. Pero cuando ya me estaba alejando del callejón escuché el grito de una mujer pidiendo ayuda. Yo al escucharlo me quedé estático en mi lugar. Me empezó a hervir la sangre porque me imaginé lo que estaba pasando en ese callejón, de solo pensarlo no podía evitar enfurecerme aún más. Así que sin pensarlo dos veces me dirigí al callejón, y al ver lo que estaba pasando me dejó helado. No solo era una mujer, eran dos, y una de las dos era una niña de no más de 12 años. Y habían dos tipos intentando quitarles la ropa. Eso solo hizo que me enfureciera mucho más de lo que ya estaba. Así que sin pensarlo me acerqué a los tipos sin que se den cuenta, y de un golpe fuerte y preciso en la nuca, noqueé a uno de los tipos, eso puso en alerta al otro. Maldito mocoso, no te metas en esto si no quieres morir, me dijo el hombre con molestia. ¿Sabes? La gente como tú me enferma, dije con furia. TSH. Maldito mocoso, te enseñaré a no meterte en lo que no te incumbe, me dijo el hombre mientras me lanzaba un rápido golpe. Yo solo pude atinar a esquivarlo como pude, ya que era un golpe demasiado rápido. Así que ni bien lo esquivé, contraataque con un golpe rápido en el estómago, el cual logré acertar, esto dejó desconcertado al tipo. Yo sin pensarlo y para evitarme problemas de que me pueda atacar sin que me dé cuenta, le decidí darle un rodillazo en la mandíbula, el cual dejó fuera de combate al tipo. O eso es lo que creía yo. Así que yo creyendo haberlo derrotado, me acerqué a las dos mujeres, las cuales me vieron con terror y lágrimas en los ojos. Así que yo solo decidí sonreírles y decirles, no se preocupen, el peligro ya pasó, así que váyanse antes de que les vuelva a pasar algo malo. Y sin que me dé cuenta el tipo que creía haber derrotado estaba detrás de mí con un cuchillo, con el cual me estaba apuñalando. Yo solo pude caer de rodillas mientras escupía sangre. Mocoso insolente, mira cómo acabaste por confiarte, me dijo el tipo con una sonrisa arrogante. Tranquilo mocoso, no te hice una herida mortal, no morirás por ella, pero tal vez la pérdida de sangre sí lo haga, así que mientras agonizas en el suelo, podrás observar cómo me follo a estas dos perras, me dijo el tipo con una risa maniática. Yo solo pude apretar fuertemente mis dientes, y levantarme como pude. Eso no pasará mientras yo siga vivo, dije con mucho esfuerzo. Así que de un rápido movimiento le arrebaté el arma al tipo, para ponerme detrás de él y cortarle la yugular. El tipo cayó sin vida al suelo, y yo solo pude mirar a las dos mujeres y con una sonrisa en el rostro caí sin vida al suelo, ya que el esfuerzo que hice para atacar al tipo, hizo que la pérdida de sangre fuera mayor. Fin del flashback. ¿Ya recordaste cómo moriste? Me preguntó Aqua con una sonrisa en su rostro. Sí, pero ¿qué hago aquí? Pregunté con curiosidad. Bueno, pues por el buen acto que has hecho y por el cual no te importo dar la vida, he decidido darte otra oportunidad, me dijo Aqua con una sonrisa en su rostro. Ya veo, pero ¿me podrías dar un cuerpo? Es muy incómodo hablar siendo un espíritu, dije con cara de póker. Oh claro, dijo Aqua al momento que chasqueaba los dedos. Así está mejor, dije con una sonrisa. Y dime chica linda, ¿cuál es el nombre de tan encantadora señorita? Dije mientras de un rápido movimiento me acerqué a Aqua para tomarle la mano y besársela. Sé que ya sé su nombre, pero solo quiero ver su reacción ante un coqueteo, tal vez no sea la diosa más útil del mundo, pero eso no quiere decir que no sea una de las diosas más sexys, dije con una sonrisa en mis pensamientos. Aqua solo atinó a sonrojarse y agachar su cabeza para que no le vea su sonrojo. Me ya llamó a...
¿Cuál es eso? Soy una diosa, me dijo Aqua con un enorme sonrojo en su rostro. Vaya, quien hubiera imaginado que Aqua fuera tan tímida ante un coqueteo, dije en mis pensamientos. Bueno, mi querida diosa Aqua, me presento. Yo soy José, un simple humano, aunque supongo que ya sabías mi nombre, dije con una sonrisa mientras le agarraba la mano. Aqua solo apartó su mano y me dio la espalda, mientras seguía con su sonrojo. Claro que sabía tu nombre, después de todo soy una diosa, dijo Aqua mientras me daba la espalda. Sí, supongo que tienes razón. Pero dime cuál era esa segunda oportunidad de la cual me estabas hablando, pregunté con curiosidad. Oh, es verdad. Por tu buen acto antes de morir, he decidido darte la oportunidad de vivir otra vez, pero desafortunadamente no en tu mundo ya que eso va en contra de las reglas, me dijo Aqua con una sonrisa. Si no puedo volver a mi mundo, ¿a dónde iré? Pregunté con curiosidad. Bueno, verás, tienes la oportunidad de ir al mundo que tú quieras, incluyendo a eso que ustedes los humanos le dicen anime, me dijo Aqua con una sonrisa. Comprendo, si es así, entonces elijo ir al mundo de Naruto. Lo siento, ese mundo ya lo ha elegido un tú alterno. ¿Cómo que un yo alterno? Pregunté con incredulidad. Sí, José, existen muchos mundos alternativos como el tuyo, lo cual quiere decir que también existen muchas versiones alternativas tuyas. Ya veo. Pero dejando eso de lado, elijo ir al mundo de Boku no Hero. Lo siento, ese mundo acaba de ser elegido por otro tú alterno. Demonios, malditas versiones alternativas mías. Bueno, veamos, siempre quise estar en Danmachi para cambiar las cosas, así que supongo que sería una buena opción, dije en mis pensamientos. Bien, elijo ir al mundo de Danmachi. Bien, ese sí está disponible. Pero antes de mandarte a ese mundo te concederé un deseo sin importar cuál sea, me dijo Aqua con una sonrisa. Ya veo, entonces deseo reencarnar en el cuerpo del avatar de mi canal de YouTube, Narki Hitsune, dije con una sonrisa. Y que vengas conmigo a este mundo, añadí entre susurros. Bien, que así sea, me dijo Aqua con una sonrisa. Listo, tu deseo ha sido cumplido, ahora te mandaré al mundo que has elegido. Un momento, ¿acabas de pedir lo que creo que acabas de pedir? Me dijo Aqua con una cara llena de miedo. Sí, Aqua, y tú le cumpliste ese deseo, así que yo tomaré tu puesto en tu lugar, dijo una diosa que apareció de la nada. No, espera, debe haber un error, no se pueden pedir dos deseos, dijo Aqua con miedo. Ha sido solo uno, y en ninguna de las reglas dice que esté prohibido pedir dos o más cosas en un solo deseo, dijo la diosa. Aqua solo pudo atinar a llorar. Yo solo me acerqué a ella para abrazarla, y susurrarle al oído, no te preocupes mi linda diosa, yo te protegeré a toda costa, aunque me cueste la vida. Aqua solo se sonrojó y se quedó quieta mientras yo la seguía abrazando. Bien, José, te deseo suerte en tu nueva vida, dijo la otra diosa con una sonrisa. Un círculo nos empezó a rodear a mí y a Aqua, ella seguía inmóvil y sonrojada en mi abrazo, cuando de repente todo se oscureció, y en un segundo en el que parpadeé, aparecí en una especie de callejón. Yo solo pude suponer que ya estábamos en el mundo de Danmachi, así que sonreí, pero al sonreír sentí algo en mi cara, algo como una especie de mascarilla. Oh, ya veo, dije en voz alta con una sonrisa aún mayor. Así que iba a salir a observar a los alrededores cuando escuché algo en mi hombro. Bueno, ¿y ahora qué? Así que volteé a ver a mi hombro, y en mi hombro vi un pequeño zorrito celeste con blanco. ¿Aqua? Pregunté con asombro. Sí, y no quiero hablar del tema, me dijo el pequeño zorrito, ahora identificado como Aqua. Bueno, respondiendo a tu pregunta, mi querida Kami no Kitsune, lo primero será encontrar el gremio, y para eso, primero tendremos que saber en dónde estamos.